Hola Jacqueline, Hola, doctora. ¿cómo le va? Bien. Voy a decirle a las demás porque estábamos intentando a cada rato. Sí, disculpe, es que estaba actualizando unas cosas en la página de ustedes y se me fue el tiempo. No sé si Ah, sí, revisaron tranquilo. que ya están actualizadas varias cosas. Ya le estoy diciendo a las demás. Ok. Ustedes son Shock, ¿verdad? Sí. Ya están, no me pusieron los nombres en la presentación. Ah, Sí. si quieres se los digo ahorita. No, la presentación que compartan, pónganle los nombres, por favor. Ok. Ya están todas. Ah, Jennifer está proyectando. Ah, bueno. Iba a proyectar yo, pero no importa. No, si quiere, hágalo usted porque no sé que dónde está la diapositiva. ¿Dónde las mire? Bueno, pues, empecemos. Me le agregan, por favor, los nombres. Yo les voy a hacer interrupciones únicamente cuando tenga alguna duda o tenga que hacer alguna observación. Bueno. Bueno, Ánimo, chi. Preséntense. Todos sus compañeros las van a ver. Buenas tardes, doctora. Nosotros somos el grupo número 4. Vamos a exponer acerca de lo que es la clasificación de shock y lo que en sí lo que significa. El grupo está conformado por Giovanna Herrera, Liliana Sánchez, Jacqueline Arias, Cindy Lara y mi persona, Jennifer Torres. Siguiente. ¿será que me escucho? No sé si me escuchan. Ahora sí. Sí. Bueno, tenemos que un shock es un síndrome clínico asociado a múltiples procesos cuyo denominador común es la existencia de una hiperfusión tisular
que ocasiona una déficit de oxígeno en diferentes órganos y diferentes sistemas. Este déficit de oxígeno conlleva a un metabolismo celular anaerobio, con un aumento de la producción de lactato y una acidosis metabólica. Si esta situación se prolonga con el tiempo, se agotan los depósitos energéticos celulares y se altera la función celular, con una pérdida de la integridad ilícita, lo que en última instancia lleva a un deterioro multiorgánico que compromete la vida del enfermo. Voy a decir unas cositas que no están en la diapositiva. Ujú. Tenemos unas etapas del shock. Tenemos la etapa primaria, una disminución real o relativa del gasto cardíaco y del Un volumen segundito, circulante. por favor, un segundito. Muy buena la definición y todo, pero me parece muy textual. Me gustaría que me dijera con sus propias palabras, para usted, ¿qué es el shock? Giovanna es la que está exponiendo, ¿verdad? No, Cindy. Cindy. Ok, No, es Cindy. ¿quién? Cindy. Por eso, Cindy, usted que está exponiendo, para usted, ¿qué es el shock? ¿Y cómo hace usted, como estudiante de medicina, que ya el próximo año va a los hospitales para diagnosticarlo? Pues para mí pues es un proceso grave. Para diagnosticarlo podría ser por sus síntomas que provoca ansiedad, provoca dolor torácico, también vértigo. Podemos ver en el paciente una piel pálida, fría, no sé qué más podría decir. Ok, es un proceso grave, dice. El coronavirus es grave, pero no es un shock, no necesariamente No. es en shock el paciente. Más o menos qué proceso. Yo no sé si recuerdan en el primer parcial vimos lo que era isquemia e hipoxia, ¿no? Sí. Ok. En este caso, en el shock, ocurre algo similar a la isquemia. ¿Qué es la isquemia? Sí, una disminución de la circulación. Exacto, una disminución de la circulación. Que la isquemia puede ser dada por obstrucción, como por ejemplo en las trombosis, pero en el shock no es una trombosis. En el shock ocurre una isquemia, pero ¿por qué? Ahí dice, hay una déficit de oxígeno e hipoperfusión. Hipoperfusión y déficit de oxígeno yo lo interpreto como isquemia. ¿Por qué ocurre o qué es lo que se da para que se den esos dos comunes denominadores que lleven al paciente a shock? Su disminución cardíaca. ¿Cómo? Vamos bien, ajá. ¿Cómo hacen ustedes para medir que en una persona el sistema cardiovascular esté funcionando adecuadamente? Por medio de diferentes exámenes, como el electrocardiograma. ¿Ustedes ven en la emergencia que hagan electrocardiograma para decir que un paciente está en shock? También por sus pulsaciones o por sus latidos, no sé, sus latidos también son fuertes, pero a la vez son débiles. Es como esa onda de No sé si me expresé bien. Ay, Sí, disculpa, es que tiene, voy a ser burlesca, pero no puede estar grave pero estable. Hay una tabla, hay una tabla que, ¿cómo decirlo así? Están los niveles de la pérdida de los fluidos, de los líquidos. Vamos a irnos a primer año. ¿Qué es lo primero que aprenden en técnicas de atención al paciente en primer año? A mí me enseñaron a ponerme la gabacha, doctora, fue primero.
la gabacha, los guantes, pero ya en atención Sí. a Tomar la presión. la presión Tomar la presión Tomar la presión y la arterial. frecuencia cardíaca. Esos son mis principales medidores de que mi aparato cardiovascular está funcionando adecuadamente. ¿Qué mide la presión arterial? Si la bomba está funcionando bien y si la tubería está bien. ¿Qué pasa si, como dice Liliana, ustedes tienen una fuga en la tubería, una hemorragia? ¿Qué pasa con la presión arterial? Disminuye. Baja. Se disminuye. Un paciente entra En hipotensión. en shock. Perdón. O sea, si es una hipotensión, yo lo que quiero llegar es que el shock se traduce prácticamente en una falla del aparato cardiovascular. ¿Cómo lo vamos a medir? Midiéndole la presión arterial y la frecuencia cardíaca al paciente. Sencillo. ¿Se siente usted, Cindy, que puede diagnosticar un shock en un paciente? ¿Aló? Sí, con eso sí, doctora. Ah, ¿verdad? Ahora que ya tienen el conocimiento, saben que son capaces de diagnosticar un shock. Así que Sí. no me vengan solo a leer la diapositiva. Espero cierta explicación o indicios de que están entendiendo lo que están viendo en las letritas. Bien. Si ustedes tienen una baja presión, no va a llegar la sangre donde tiene que llegar y obviamente no va a llegar el oxígeno. Eso es hipoperfusión y eso es falta de oxígeno. Entonces, la presión arterial y la frecuencia cardíaca miden el estado de mi sistema cardiovascular. Si estas están disminuidas o alteradas, quiere decir que mis tejidos están sufriendo daño y que tengo que hacer algo, ¿verdad? Ahora, no le interrumpo más, continuamos con la exposición. Discúlpeme y vuelva con lo que estaba explicando anteriormente. Está en las etapas del shock. Tenemos la etapa primaria, que es una disminución real o relativa del gasto cardíaco y del volumen circulante. Las resistencias periféricas varían en función del grado y extensión de la vasoconstricción. Sí. En la etapa de compensación tenemos que si la hemorragia continúa y sobrepasa el 15% del volumen total, el volumen mínimo cardíaco disminuye un 40% y la presión arterial en un 10%. Tenemos que la taquicardia compensa este gasto cardíaco y la vasoconstricción redistribuye el flujo sanguíneo y mantiene la resistencia periférica. Y en su descompensación inicial tenemos al paciente frío, sudoroso, taquicárdico, muy oligúrico y una presión inestable. También encontramos una acidosis metabólica progresiva y una disminución del volumen. A ver, le quiero preguntar a Jacqueline, ya que vimos bioquímica o vieron bioquímica conmigo, ¿por qué piensan ustedes que el paciente hace acidosis? Conste, estoy llamando a lo que vimos en bioquímica. Les voy a dar una pista, glucólisis anaeróbica. Porque hay una destrucción. ¿Cómo? Por lo que hay porque se produce ácido láctico. Debido a que hay déficit de oxígeno. En los tejidos quiere decir... Porque hay un daño tisular no, ya eso es al en final. los tejidos. Ya eso es al final. Normalmente en los estadios iniciales del shock hay un déficit de oxígeno. Si no llega oxígeno a los tejidos, las células para obtener energía hacen glucólisis anaeróbica, cuyo producto es el ácido láctico. Entonces, si todas mis células están produciendo ácido láctico, ese se va a acumular
en la sangre. Entonces, el lactato va a ser un indicador de hipoxia tisular, ¿verdad? Y pues es el que produce principalmente la acidosis metabólica. Muy bien, me gusta lo de las fases, Cindy, y esas se correlacionan con los distintos cambios hemodinámicos que se están dando. Al final les voy a explicar algunas cosas acerca de la hemodinamia también. ¿Paso a la siguiente diapositiva? Sí. Okay. Doctora, eso pasa a la siguiente, porque lo que yo estaba diciendo era como reemplazando eso. No, pero explíquemelo, porque está bonito, a mí me gusta con imágenes. Entonces, como decíamos, el shock es una hipotensión, básicamente, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, esa hipotensión, si se corrige, puede llevar a una curación, así es. ¿O no le entendieron a este diagrama? ¿Quién lo hizo? Bueno, según lo que yo entendí en este diagrama, bueno, como habíamos dicho antes, esto se puede causar por una hipotensión. Bueno, puede haber una curación que por medio de los ventiladores, lo que es cambio de oxígeno, y hay una persistencia que al momento de combatir esto no hay una mejoría, sino una empeoría. Depende del tratamiento que se le dé al paciente. Bueno, los principales tratamientos son la ventilación y la colocación de oxígeno. Bueno, en el organismo tenemos las etapas endocrinas, hipertensión compresora, que esto tiene que ser como ya lo que en los órganos que dejan de funcionar de una manera u otra por lo mismo, por la deficiencia de flujo de la sangre o oxígeno. Y tenemos lo que lucha contra la acidosis, como habíamos dicho anteriormente, porque en acidosis lo que hay una déficit de medio recuerdo de glucosa, que la glucosa permite tener lo que es energía suficiente para producir oxígeno. Y bueno, después de ahí tenemos una etapa de microcirculación, que es el recorrido circulatorio de nuestro sistema, o si no puede haber una muerte. Siguiente. Bueno, pues entonces estos se pueden clasificar en shock hipovolémico, que eso se va a hablar ahorita en la siguiente diapositiva. El carcinógeno, el shock distributivo, el shock neurogénico y el shock obstructivo. Dentro del shock neurogénico vamos a tener los que no son sépticos y los que son sépticos. ¿En el neurogénico? No, del distributivo. Del Perdón. distributivo. Ah, ok. Del distributivo, sí, perdón. ¡Ayuda! Bueno, ya llegué, ya vine, ya pude. Se me había pegado el celular, doctora, disculpe. No, tranquila. ¿Usted es Liliana? Sí, doctora. Bueno, entonces yo voy a hablar de lo que es el shock hipovolémico. Y como aquí tenemos a dos muñequitos preguntándose, ¿qué es el shock hipovolémico? En el cual Juancho le responde a Chepe que el shock hipovolémico
es una disminución de lo que va a ser el volumen circulante intravascular, en este caso de la sangre. Este va a ser relacionado con pérdida de la misma, y no solo pérdida de la sangre, también se va a dar la pérdida de líquidos, ya sea de plasma, electrolitos y pues líquidos, valga la redundancia. Este fenómeno nos va a conducir, como había dicho anteriormente, a lo que va a ser una hipotensión arterial y una disminución del volumen diastólico. El organismo, para poder contrarrestar el shock hipovolémico, va a defenderse de la siguiente manera, creando lo que es una vasoconstricción para mantener la presión arterial por un tiempo determinado, es decir, temporalmente. Si nosotros no podemos reemplazar lo que va a ser el volumen de sangre perdido, la hipotensión va a crear lo que es una resistencia arterial y venosa a nivel de la periferia, lo cual va a producir un colapso a nivel de microcircular. Por consiguiente, esto nos va a llevar a lo que va a ser una hipoxia. Y esto va a producir lo que va a ser un desbalance en lo que va a ser el aporte del oxígeno a los tejidos. Y va a mantener una alteración de lo que va a ser la isquemia celular y por último lo que va a ser la muerte. Siguiente diapositiva, por favor. Uf. Entonces, el shock hipovolémico se va a dividir en lo que son dos, sea shock hipovolémico hemorrágico y shock hipovolémico no hemorrágico, que vamos a explicar en lo que consiste en cada uno. Siguiente diapositiva, por favor. Next. Gracias. Entonces, el shock hipovolémico hemorrágico se va a dar, o sea, el mismo nombre lo dice, se va a dar por lo que va a ser una disminución de la volemia. Esto va a ser por consecuencia de una hemorragia que es aguda, ya sea que estas se producen por lo que van a ser un ejemplo más práctico, por decirlo así, son los accidentes de tránsito. En este caso, No se escucha. Se quedó hasta accidentes de tránsito. Y la rapidez con la que se vaya a producir. En lo que va a ser el shock hipovolémico no hemorrágico, se va a producir a consecuencia de lo que va a ser una importante pérdida de líquidos. En este caso vamos a tener lo que son los líquidos gastrointestinal. En este caso se va a dar por diarrea y vómitos. Esto va a ser común en los niños. Por fiebre elevada, se va a dar por la hiperventilación y por la sudoración excesiva, más con estos calores. Y la falta de lo que va a ser el aporte hidrolítico, una extravasación de lo que va a ser el líquido a los terceros espacios. En este caso tenemos un ejemplo muy, muy común, por decirlo así, son las peritonitis. En este caso, por apendicitis, cuando la apéndice es supurada, esta revienta y invade, pues. Siguiente diapositiva, por favor. Normalmente cuando tienes peritonitis, ya también entra en parte lo que es el shock séptico, pero sí, también puede haber en parte un shock hipovolémico por el escape de fluidos a un tercer espacio. Ahora, no se confíen, muchachos, no solo los niños pueden entrar en shock por pérdidas gastrointestinales, los adultos por vómito o por diarrea pueden hacer shock o algún grado de hipotensión. Le quería preguntar que si esto es común en los pacientes con VIH. En los pacientes con VIH, ellos tienen diarrea crónica. Cualquier paciente, sea VIH o no, si no repone lo que pierde a través de las heces, puede entrar en shock. Pero ellos hacen más séptico porque hacen infecciones más severas que la gente normal por su inmunosupresión. Oh, ya. Sí. Okay. No, por favor, no subestimen lo que es la importancia de la toma de la presión arterial y frecuencia cardíaca. Miren que hace diagnóstico de algo tan grave como dijo Cindy, como es el shock. Perdón.
No las o sea, lo que les quiero decir es que no las anden inventando, ¿verdad? En los turnos. Sí. Bueno, y esa es vamos a hablar un poquito de lo que es la fisiopatología de un shock hipovolémico. Que eso fue lo que me apareció, pues. Se va a dar lo que había hecho anteriormente, una pérdida del volumen sanguíneo. Esta pérdida del volumen sanguíneo nos va a llevar a una hipotensión segura con una pérdida mayor del 40%. Y eso estaba leyendo los valores. Puede ser incluso 35 a 40%, según lo que leí. Va a haber lo que va a ser una carga cardíaca, es decir, una disminución de las presiones al momento del llenado. Esto nos va a conllevar a lo que va a ser una disminución de lo que va a ser el gasto cardíaco y la caída del pulso, es decir, nos lleva a una hipotensión. Esa hipotensión nos va a llevar a lo que va a ser una taquicardia más una vasoconstricción arterial, lo cual nos conlleva a lo que va a ser una hipoxia tisular y a un metabolismo anaeróbico. El metabolismo anaeróbico se le va a sumar a lo que va a ser la hipoxia tisular. Luego, estos dos nos van a llevar a un incremento de lo que va a ser el del lactato en la sangre, pero al momento del aumento, el incremento del lactato en la sangre, va a haber lo que es una disminución de la concentración del fosfato de energía. Luego de eso, va a haber un incremento de lo que van a ser 3, adenosina, hipoxantina y xantina. Al momento de que estas incrementan, va a haber una falla en lo que va a ser la bomba sodio-potasio. Cuando se da la falla de la bomba sodio-potasio, esta nos va a llevar a una hipocalcemia y a una hipocalemia. Y va a haber una liberación de la enzima proteolítica. Esta se le va a sumar a las dos anteriormente. Lo cual nos va a llevar, por último, a un fallo multiorgánico o de múltiples órganos y, por último, en algunos casos, a la muerte. ¿Qué es la diferencia entre hipercalemia e hipercalcemia? La hipocalcemia es una disminución del calcio y la hipocalemia no me acuerdo. Hipocalemia. No me acuerdo. ¿Alguien del grupo? Ayuda. Ayuda. No, pues gracias, déjenme morir. Bueno, según lo que Gracias. leí, al momento que es un descenso de potasio en el metabolismo de la sangre. Simón, calemia, de K, una K es un potasio. Se me fue la onda. Es un indicador, ¿verdad? Aunque yo creo que en realidad es hipercalemia, pero bueno. Bueno, ahí ven una serie de eventos inesperados que van a llevar al paciente a lo más letal. Muy bien explicada la secuencia, espero que la estén comprendiendo todo. Ahora, chicos, esto es una... Estas clases de shock o de hipovolémico son relativos, porque, por ejemplo, yo que tengo una presión relativamente baja, con poca pérdida de sangre puedo experimentar síntomas. En cambio, pacientes como los hipertensos, que están acostumbrados a la vasoconstricción, pueden perder mucha más sangre que yo y no presentar ningún síntoma. Entonces, esto es algo relativo y que recuerden que tienen que individualizar cada caso, cada paciente. Siguiente, ¿qué sigue? Sí. Gracias. ¿Quién va? Bueno, yo iba a hablar de eso, pero como... Bueno, esos parámetros hemodinámicos yo había buscado varios. Y había algunos de la Cruz Roja, pero no sabía si tomarlos, porque eran de la de México, no de la de aquí. No sabía. Pero según lo que estaba leyendo, estos los clasifican, si se pueden fijar, en lo que son 4 clases. Y esas 4 clases tienen sus parámetros. Lo que va a ser la pérdida sanguínea, pero esta se va a medir en lo que van a ser mililitros. El volumen de la sangre va a ir en porcentaje. El pulso normal se va a mantener por pulsaciones por minuto. La presión arterial, el llenado capilar, la frecuencia respiratoria que también se va a mantener por minuto,
la diuresis que se va a medir en mililitros por hora, creo. El estado mental y aparece en el reemplazo de los fluidos, cómo los vamos a reemplazar en los pacientes. Eso sería toda mi parte. ¿Alguien tiene una idea por qué se aumenta la frecuencia respiratoria conforme avanza el shock? Bueno, debe ser porque aumenta la respiración. Tengo entendido que mayor es mayor. O sea, La 20, frecuencia respiratoria es la respiración. Mi pregunta es por qué aumenta la respiración. Por la pérdida o para poder, en teoría, ¿cómo voy a decir así? Sustituir la pérdida del oxígeno. La Exacto. sangre. Para ayudar. Le pegué. En parte para ayudar a mantener más el oxígeno, pero verdaderamente es para indirectamente ayudar a disminuir o aumentar, perdón, el pH. Acuérdense que mientras más hiperventilan, se disminuye el dióxido de carbono sanguíneo y eso ayuda a aumentar el pH para contrarrestar la acidosis que probablemente esté sufriendo este paciente. Ok. Ahí me va a dar un infarto. ¿Por qué pusieron shock carcinogénico? Las chicas se equivocaron o no se fijaron bien, pero era shock cardiogénico. Ay, por favor, lo compone antes de compartir esta diapositiva. Está lindo y todo, pero... Bueno. Y está por todos lados. Es un error de edición, doctora. Yo tomo la responsabilidad. No, este es un error de no leer, muchacho. O sea, yo te acepto que no le pongas un acento o que le cambies la S por C, ortografía, pero poner carcinogénico en vez de cardiogénico, hay que tener más cuidado, por favor. Sí, está bien, doctora. No vuelve a pasar. Ok. Ok, con respecto al shock cardiogénico, se relaciona directamente con lo que es la falla de bomba cardíaca con alteraciones de la contractibilidad miocárdica funcional o estructural. Yo estuve leyendo que dice que el shock cardiogénico en el infarto agudo del miocardio con falla del ventrículo izquierdo es la falla, es el más común en el shock cardiogénico. En la siguiente diapositiva, por favor. ¿Hay alguien ahí? Ok, en la etiología tenemos que una gran parte del miocardio que ya no se mueve o no se mueve en absoluto, tenemos lo que es la ruptura del músculo cardíaco debido por los ataques al corazón, ritmo cardíaco peligroso como la taquicardia ventricular, supraventricular. También tenemos lo que es un taponamiento, que es por la presión sobre el corazón debido a una acumulación a los líquidos. Tenemos una ruptura de los músculos o tendones que sostienen las válvulas cardíacas. Tenemos un ritmo cardíaco muy lento que es conocido como la bradicardia y un bloqueo cardíaco. Siguiente. ¿Se escucha, doctora? Sí. Ok. Siguiente diapositiva. Doctora, mire, en la fisiopatología yo se la voy a explicar a como yo la entendí y usted me corrige si estoy equivocada. Así me encanta a mí, bárbaro. Usted es Giovanna, ¿verdad? Ok, es No, que ¿usted es Jacqueline o Giovanna? solo así le puedo participar en las clases. Giovanna. Ok. Sí, claro, dígame. Ok, mire, en sí yo le entendí que la falla de la bomba cardíaca se da porque las células del corazón se van muriendo porque no les va llegando suficiente sangre, o sea que ellas sufren una isquemia. Entonces, al no llegar la suficiente sangre, las células cardíacas van muriendo y por lo tanto ellas no, o sea, no dejan o bueno, no se va a poder realizar la función de contraerse. Y al no poder contraerse, la bomba no puede bombear lo que es la sangre hacia los tejidos. Luego, al no poder bombearla,
hay una caída del volumen sistólico y a su vez un gasto cardíaco, y también en ese mismo gasto cardíaco baja lo que es la presión arterial. Luego, después donde baja la presión arterial, las células empiezan a sufrir por lo que ya no tienen oxígeno y el tejido empieza a morir a nivel general. Y ahí donde comienza a ver lo que son las fallas múltiples y en ocasiones se da lo que es la muerte. No sé si yo lo comprendí mal. Sí, está bastante bien. Lo que pasa es que tienen que recordar muchas cosas de fisiología. Para ustedes mantener adecuadamente su presión arterial, tienen que tener los 3 componentes del sistema de riego. Tienen que tener una buena bomba. Si no tenés una bomba de riego, ¿te va a llegar el agua a tu casa? No, ¿verdad? No. Exacto. Tenés que tener suficiente agua o volumen. Vos podés tener bomba, podés tener tubo, pero si adentro no hay suficiente agua, ¿cómo te va a llegar el chorro a la casa? Charquito, No hay manera, ¿verdad? porque como no tiene fuerza, por decirlo así. No, es que hay fuerza Sí. y hay el sistema de riego. Ujú. Pero si adentro no hay agua, si no hay volumen, entonces la presión del agua, pongámoslo como que es un sistema de riego, muchachos. La bomba usa diésel, ¿no? El volumen es la cantidad de agua que se va a bombear. Y el vaso es el estado de la pared vascular. Entonces, la bomba representa el corazón, el volumen representa la sangre y la tubería son los vasos sanguíneos. Si no tienen diésel o se dañó la bomba, ¿cómo va a regar la planta que está a 1000 metros de la bomba? ¿Va a llegar el agua hasta allá? No, ¿verdad? No. Entonces, si ustedes tienen cualquiera de estas patologías, ruptura, arritmia, desgarro, bradicardia, bloqueo, entonces mi bomba no está funcionando bien y obviamente mi paciente puede caer en shock. Si tienen cualquier cosa que les cause hipovolemia, que se disminuye el volumen, ya sea hemorragia o pérdidas no hemorrágicas, entonces puedo bombear fuerte yo, pero si solo tengo un balde de agua, voy a hacer que ese balde de agua llegue a 1000 metros. No, porque me hace falta volumen. Entonces igualmente voy a tener hipotensión. Y pues lo último es que si ustedes tienen un sistema de riego y la tubería es muy ancha, ¿cómo va a ser la presión adentro de esa tubería? O pongámoslo así. Ustedes bombean no es lo mismo que si ustedes bombean en una pajilla, eso agarra presión, ¿no? Y si en vez de una pajilla finita agarran una cosa más gruesa, no voy a hacerlo porque se ve vulgar, pero imagínenselo, va a salir con la misma presión. Si la luz del recipiente es más ancha. A ver. No, ¿verdad? Entonces, el estado de esas 3 cosas determinan cómo se va a comportar mi presión arterial. Entonces, continuemos. Ustedes no me dio palo porque no nos retiramos y luego entramos. ¿Qué? Es que como ya el tiempo se va a acabar y para no quedar a medio palo con la explicación, Ajá. entonces porque no salimos y luego entramos. Bueno, pero si nos salimos y nos entramos, no volvemos a caer en esta sesión. Pregunto. No, tendríamos que ir de nuevo, ¿Cómo creo. no? Ok, pues hagámoslo, pues.